Vamos a comenzar con una reflexión intrigante. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los hábitos silenciosos que sigilosamente están saboteando tu vida? Puede parecer un enigma, pero la respuesta puede ser más simple de lo que imaginas. Hoy vamos a revelar 15 hábitos que necesitas eliminar antes de que arruinen tu vida. Y lo más impresionante es que la mayoría de estos hábitos actúan tan discretamente que ni siquiera te das cuenta del impacto devastador que tienen en tu día a día. Ahora, una provocación directa para ti. ¿Cuántas veces te has sorprendido repitiendo comportamientos que en el fondo sabías que no eran saludables? Tal vez sea ese exceso de autocrítica, la procrastinación constante o incluso la comparación continua con los demás. Imagina por un momento cómo podría ser tu vida si tuvieras el coraje de identificar y eliminar estos hábitos silenciosos. ¿Cuál sería el impacto en tu felicidad, en tu productividad, en tus relaciones? Hagamos una elección ahora. ¿Seguir ignorando estos hábitos insidiosos o tomar la decisión de enfrentarlos y transformarlos? El poder está en tus manos. A lo largo de este video, vamos a explorar cada uno de estos 15 hábitos, entender cómo se infiltran en nuestra rutina y, lo más importante, aprender estrategias estoicas para eliminarlos de una vez por todas. No se trata solo de identificar problemas, sino de encontrar soluciones prácticas y duraderas. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación. Si estás listo para tomar el control de tu vida y liberarte de estas cadenas invisibles, quédate conmigo hasta el final. El cambio comienza ahora y juntos vamos a desbloquear un nuevo nivel de paz interior y éxito. Vamos, embárcate en este viaje conmigo y descubre cómo la sabiduría estoica puede ser la clave para una vida más equilibrada y gratificante. ¿Estás preparado para el desafío? Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Hábito 1. Autocrítica excesiva, el veneno interno. ¿Te das cuenta de cuánto te juzgas a ti mismo? Descubre cómo calmar esa voz interna y cultivar una autocompasión estoica. La autocrítica es una herramienta que puede, en su justa medida, ayudarnos a mejorar y crecer. Sin embargo, cuando se convierte en un hábito excesivo, puede transformarse en un veneno interno que socava nuestra confianza y bienestar emocional. ¿Te das cuenta de cuánto te juzgas a ti mismo diariamente? Este patrón de pensamiento no solo es destructivo, sino que también puede paralizarte y detener tu progreso en diversas áreas de tu vida. Es crucial identificar y abordar esta voz interna crítica antes de que cause daños irreparables. Imagina que cada vez que cometes un error, una voz en tu mente te dice cosas como «No soy lo suficientemente bueno», «Siempre hago todo mal» o «Nunca voy a lograrlo». Esta voz, aunque parezca inofensiva al principio, puede convertirse en una fuente constante de estrés y ansiedad, afectando tu autoestima y tu capacidad para enfrentar desafíos. El problema con la autocrítica excesiva es que se alimenta a sí misma, creando un ciclo vicioso del que es difícil escapar. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, ofrecían una perspectiva diferente sobre cómo tratar estos pensamientos autocríticos. En lugar de permitir que la voz interna crítica domine sus mentes, practicaban la autocompasión y la autoaceptación. Marco Aurelio, uno de los más conocidos filósofos estoicos, reflexionaba sobre la importancia de tratarse a uno mismo con la misma benevolencia y comprensión que se ofrecería a un amigo cercano. La autocompasión estoica no es indulgencia. Es reconocer nuestras propias limitaciones y tratar de mejorar sin caer en la autorrecriminación destructiva. Un enfoque para calmar esa voz interna crítica es practicar la atención plena
o mindfulness. Esto implica observar tus pensamientos sin juzgarlos, permitiéndote reconocer patrones de autocrítica sin dejar que te consuman. Al desarrollar una mayor conciencia de tus pensamientos, puedes comenzar a desafiar y cambiar las narrativas negativas que perpetúan la autocrítica. Otro método es reestructurar cognitivamente tus pensamientos. Cuando te encuentres criticándote a ti mismo, detente y reformula el pensamiento en algo más constructivo. Por ejemplo, en lugar de pensar, soy un fracaso, podrías decirte, he cometido un error, pero puedo aprender de esta experiencia y mejorar. Esta práctica, aunque puede parecer simple, requiere una vigilancia constante y un compromiso de ser amable contigo mismo. La autocompasión es una habilidad que se puede cultivar con el tiempo. Christine Neff, una investigadora pionera en este campo, sugiere varios ejercicios para fomentar la autocompasión, como escribir cartas de autocompasión y practicar afirmaciones diarias positivas. Estos ejercicios pueden ayudarte a cambiar gradualmente la forma en que te ves a ti mismo y a desarrollar una relación más saludable con tus pensamientos y emociones. Además, los estoicos aconsejaban mantener una perspectiva equilibrada sobre los errores y fracasos. En lugar de verlos como reflejos de tu valor personal, considéralos como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, afirmaba que la adversidad es una parte inevitable de la vida y que cada desafío es una lección disfrazada. Al adoptar esta mentalidad, puedes comenzar a ver la autocrítica excesiva como una oportunidad para practicar la resiliencia y la mejora personal. La autoaceptación también juega un papel crucial en la reducción de la autocrítica. Al aceptar que eres humano y, por ende, imperfecto, puedes liberar una gran cantidad de presión y expectativa que contribuye a la autocrítica. Reconocer tus logros y celebrar tus victorias, por pequeñas que sean, puede ayudarte a contrarrestar la negatividad y a desarrollar una autoimagen más positiva. La autocrítica excesiva es un hábito insidioso que puede sabotear tu bienestar emocional y tu capacidad para prosperar. Sin embargo, al adoptar una perspectiva estoica y practicar la autocompasión, puedes calmar esa voz interna crítica y cultivar una mentalidad más positiva y resiliente. Recuerda, la clave está en tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un amigo cercano. Al hacerlo, no solo mejorarás tu salud mental, sino que también estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos de la vida con una mayor fortaleza y confianza. Hábito 2. Procrastinación, el ladrón invisible del tiempo. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por postergar tareas? La procrastinación es un hábito que, silenciosamente, roba nuestro tiempo y nuestras oportunidades. A menudo, posponemos tareas importantes con la esperanza de sentirnos más preparados o menos estresados en el futuro. Pero esta demora solo incrementa nuestra ansiedad y reduce nuestra productividad. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por postergar tareas? Para superar este ladrón invisible del tiempo, podemos recurrir a la sabiduría de los estoicos, quienes nos enseñan a vivir de manera más eficiente y con propósito. Imagina que tu vida es un barco que navega hacia un destino específico. La procrastinación es como un ancla invisible que te detiene en medio del océano, impidiéndote avanzar. Cada día que pospones una tarea importante, pierdes un día de progreso y te alejas más de tus metas. Este hábito no solo afecta nuestra eficiencia, sino que también tiene un impacto negativo en nuestra autoestima y bienestar mental. Sentir que no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades puede llevarnos a un ciclo de culpa y frustración. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma,
proponían varias estrategias para enfrentar la procrastinación y vivir de manera más eficiente. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Esta perspectiva nos ayuda a reconocer que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestras acciones y decisiones. Este enfoque nos empodera a tomar medidas inmediatas y decisivas en lugar de posponerlas. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la importancia de actuar en el momento presente. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Esta urgencia para actuar en el presente nos motiva a enfrentar nuestras tareas con determinación y a no dejar que el miedo o la pereza nos detengan. Una estrategia estoica para superar la procrastinación es desglosar las tareas en pasos más pequeños y manejables. Séneca aconsejaba que ningún viento es favorable para el marinero que no sabe a qué puerto se dirige. Al dividir una tarea grande en partes más pequeñas, podemos abordar cada paso con mayor claridad y confianza. Esto no solo facilita el progreso, sino que también reduce la sensación de abrumo que a menudo acompaña a las tareas más grandes. Además, los estoicos practicaban la premeditatio malorum, o la premeditación de los males, que implica visualizar los posibles obstáculos y dificultades antes de que ocurran. Este ejercicio nos prepara mentalmente para enfrentar los desafíos y nos ayuda a desarrollar estrategias para superarlos. Al anticipar las dificultades, podemos abordar las tareas con una mayor resolución y evitar la procrastinación. La autodisciplina es otro pilar fundamental del estoicismo que puede ayudarnos a superar la procrastinación. Los estoicos creían que cultivar la autodisciplina es esencial para vivir una vida virtuosa y plena. Al practicar la autodisciplina, aprendemos a resistir las tentaciones de la procrastinación y a priorizar nuestras responsabilidades. Una forma de fortalecer la autodisciplina es establecer rutinas diarias que nos mantengan enfocados y comprometidos con nuestras metas. La atención plena y la meditación también son herramientas útiles para combatir la procrastinación. Al practicar la atención plena, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones, lo que nos permite identificar las causas subyacentes de la procrastinación. La meditación regular puede ayudarnos a calmar la mente y a mantenernos centrados en el presente, reduciendo la tentación de posponer las tareas. Un enfoque adicional es recompensarnos por completar las tareas a tiempo. Los estoicos no eran ajenos a la idea de disfrutar de las recompensas de una vida bien vivida. Al establecer pequeñas recompensas por completar tareas, podemos motivarnos a mantenernos en el buen camino y a desarrollar un sentido de logro. La procrastinación es un ladrón invisible del tiempo que puede sabotear nuestras oportunidades y bienestar. Sin embargo, al adoptar las estrategias estoicas de enfoque en el presente, descomposición de tareas, premeditación de los males, autodisciplina y atención plena, podemos superar este hábito y vivir de manera más eficiente y con propósito. Recuerda, el momento de actuar es ahora. No dejes que la procrastinación te detenga. Toma el control de tu tiempo y transforma cada día en una oportunidad para avanzar hacia tus metas. Hábito 3. Comparaciones constantes. El camino a la insatisfacción. Te comparas constantemente con los demás. Compararse con los demás es una trampa común en la que caen muchas personas, especialmente en la era de las redes sociales. Cada vez que te comparas con alguien, corres el riesgo de entrar en un ciclo de insatisfacción y autocrítica que puede socavar tu autoestima y bienestar. ¿Te comparas constantemente con los demás? Es importante comprender por qué este hábito es perjudicial.
y cómo la filosofía estoica puede ayudarte a practicar la autoaceptación y vivir una vida más plena. Las comparaciones constantes pueden parecer inofensivas al principio, pero con el tiempo pueden convertirse en un veneno para tu mente. Cuando te comparas con los demás, tiendes a centrarte en lo que no tienes o en lo que no has logrado, en lugar de apreciar tus propias cualidades y logros. Este hábito puede llevarte a sentirte inferior, ansioso y desmotivado, afectando negativamente tu salud mental y tu calidad de vida. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, nos enseñan que cada persona tiene un camino único y que compararse con los demás es inútil y contraproducente. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, afirmaba que debemos concentrarnos en nuestras propias acciones y pensamientos en lugar de preocuparnos por lo que hacen los demás. No te preocupes por las cosas que no están bajo tu control. Enfócate en tus propios asuntos y mejora lo que depende de ti. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra verdadera competencia es con nosotros mismos, no con los demás. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de la autoaceptación y de vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Cada cosa es hermosa a su manera y merece ser lo que es. Esta perspectiva nos invita a reconocer y valorar nuestra propia singularidad, sin la necesidad de medirnos con los estándares de otras personas. Al practicar la autoaceptación, podemos liberar la presión de compararnos constantemente y encontrar satisfacción en nuestra propia trayectoria. Una estrategia para dejar de compararse con los demás es practicar la gratitud. Al enfocarte en lo que tienes y en lo que has logrado, puedes desarrollar una actitud de aprecio por tu vida y tus experiencias. La gratitud te ayuda a centrarte en las bendiciones en lugar de las carencias, lo que puede mejorar significativamente tu bienestar emocional. Los estoicos practicaban la gratitud diariamente, reconociendo las pequeñas y grandes cosas que les brindaban alegría y satisfacción. Otra técnica útil es limitar el uso de las redes sociales. Las plataformas digitales a menudo presentan una versión idealizada de la vida de las personas, lo que puede hacer que te sientas inadecuado o insuficiente. Al reducir el tiempo que pasas en las redes sociales, puedes evitar comparaciones innecesarias y enfocarte en tu propia vida y metas. En lugar de buscar la validación externa, busca la validación interna a través del autoconocimiento y la autoaceptación. La meditación y la reflexión son herramientas poderosas para cultivar la autoaceptación. Al dedicar tiempo cada día a la meditación, puedes desarrollar una mayor conciencia de tus pensamientos y emociones, permitiéndote identificar y desafiar las comparaciones automáticas. La reflexión diaria también puede ayudarte a evaluar tus acciones y decisiones, asegurándote de que están alineadas con tus valores y objetivos personales. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, aconsejaba que evitáramos buscar la aprobación externa y que, en su lugar, nos centráramos en vivir de acuerdo con nuestros principios. Es ridículo no escapar de nuestra propia maldad, lo cual es posible mientras intentamos escapar de la maldad ajena, lo cual es imposible. Al cultivar la independencia y la autoconfianza, puedes liberarte de la necesidad de compararte con los demás y encontrar paz en tu propia vida. En conclusión, las comparaciones constantes son un camino seguro a la insatisfacción y pueden tener un impacto negativo en tu bienestar emocional. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de autoaceptación, gratitud y reflexión, puedes liberarte de este hábito destructivo y vivir una vida más plena y satisfactoria. Recuerda, tu verdadero valor no se mide en comparación con los demás, sino en tu capacidad para ser auténtico y vivir de acuerdo con tus propios valores y principios. La próxima vez que te sientas tentado a compararte con alguien,
Recuerda las enseñanzas estoicas y enfócate en tu propio camino. Si quieres recibir más mensajes poderosos, como este, comenta, lo quiero, y suscríbete al canal para no perderte nada. Hábito 4. Pensamientos negativos. La trampa mental silenciosa. ¿Tus pensamientos negativos te mantienen estancado? Los pensamientos negativos son como sombras que acechan en nuestra mente, silenciosos pero persistentes, minando nuestra energía y manteniéndonos estancados. ¿Te das cuenta de cómo estos pensamientos pueden influir en tu estado de ánimo y en tus acciones? La trampa de los pensamientos negativos es una cárcel mental de la que es difícil escapar si no tenemos las herramientas adecuadas. Afortunadamente, la filosofía estoica nos ofrece técnicas valiosas para transformar nuestra mentalidad y encontrar una paz interior duradera. Imagina que tu mente es un jardín. Los pensamientos negativos son como malas hierbas que, si no se controlan, pueden invadir y ahogar las flores. Estos pensamientos no solo te frenan, sino que también pueden afectar tu salud mental y emocional, generando un ciclo de estrés y ansiedad. La clave para escapar de esta trampa mental es aprender a identificar y reemplazar esos pensamientos negativos con una perspectiva más constructiva y equilibrada. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, enseñaban que no son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Epicteto, uno de los principales filósofos estoicos, afirmaba: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos nuestras experiencias y cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para reducir el impacto negativo de nuestros pensamientos. Una técnica estoica para combatir los pensamientos negativos es la práctica de la atención plena o mindfulness. Al ser conscientes de nuestros pensamientos en el momento presente, podemos observarlos sin juzgarlos y sin dejarnos arrastrar por ellos. Esta práctica nos permite identificar patrones de pensamiento negativos y abordarlos de manera más efectiva. La atención plena nos ayuda a vivir en el aquí y ahora, reduciendo la rumiación sobre el pasado y la ansiedad sobre el futuro. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda la importancia de mantener una mente tranquila y centrada. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Esto significa que nuestra felicidad y paz interior dependen en gran medida de la calidad de nuestros pensamientos. Al cultivar una mentalidad positiva y racional, podemos influir en nuestras emociones y acciones de manera constructiva. Una manera de lograr esto es a través de la reestructuración cognitiva, que implica desafiar y cambiar los pensamientos negativos por otros más realistas y equilibrados. Otra técnica útil es practicar la gratitud diaria. Los estoicos valoraban profundamente la gratitud como una forma de enfocar nuestra mente en lo positivo y en las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Al expresar gratitud por lo que tenemos, podemos contrarrestar los pensamientos negativos y desarrollar una actitud más optimista. Tomarse unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos puede tener un impacto significativo en nuestra perspectiva general. La visualización negativa, o premeditatio malorum, es otra herramienta estoica eficaz. Este ejercicio consiste en imaginar las posibles dificultades y contratiempos que podríamos enfrentar. Al anticipar estos desafíos, podemos prepararnos mentalmente para ellos y reducir su impacto negativo cuando ocurran. Esta práctica nos permite ver los problemas como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra resiliencia. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, aconsejaba que nos enfocáramos en lo que podemos controlar y aceptáramos lo que no podemos cambiar.
La felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes. Esta perspectiva nos ayuda a liberarnos del peso de los pensamientos negativos que surgen de situaciones fuera de nuestro control. Al aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos a ella, podemos encontrar paz interior y contentamiento. Además, rodearse de personas positivas y de apoyo puede marcar una gran diferencia en nuestra batalla contra los pensamientos negativos. Los estoicos valoraban la comunidad y las relaciones significativas como una fuente de fortaleza y consuelo. Al cultivar relaciones con personas que nos inspiran y nos apoyan, podemos reforzar nuestra mentalidad positiva y encontrar motivación para seguir adelante. Los pensamientos negativos son una trampa mental silenciosa que puede mantenernos estancados y afectar nuestro bienestar. Sin embargo, al adoptar las técnicas estoicas de atención plena, reestructuración cognitiva, gratitud, visualización negativa y aceptación, podemos transformar nuestra mentalidad y encontrar una paz interior duradera. Recuerda, el poder para cambiar tus pensamientos y tu vida está en tus manos. Empieza hoy mismo a cultivar una mentalidad más positiva y a liberar tu mente de las sombras de la negatividad. Hábito 5. Preocupaciones innecesarias. El peso invisible. ¿Te preocupas por cosas que no puedes controlar? En el torbellino de la vida cotidiana, es fácil encontrarse atrapado en una maraña de preocupaciones que parecen no tener fin. Este hábito, tan común como insidioso, puede pasar desapercibido, pero tiene el poder de desviar nuestro enfoque, agotar nuestra energía y mantenernos en un estado de constante ansiedad. ¿Te preocupas por cosas que no puedes controlar? Es hora de desentrañar este misterio y aprender a distinguir lo que está bajo tu control para liberar tu mente del estrés innecesario. Imagina por un momento que estás cargando una mochila llena de piedras. Algunas de estas piedras son ligeras, pero otras son tan pesadas que apenas puedes dar un paso sin sentir su peso abrumador. Sin darte cuenta, llevas esta carga día tras día, sin saber que muchas de estas piedras representan preocupaciones que no puedes cambiar ni controlar. Este peso invisible es una carga mental que afecta tu bienestar y tu capacidad para disfrutar del presente. La filosofía estoica nos ofrece una poderosa herramienta para lidiar con este peso invisible: la dicotomía del control. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, enseñaba que debemos diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Hay cosas que están en nuestro poder y hay cosas que no lo están, afirmaba. Esta sencilla distinción puede transformar nuestra manera de enfrentar las preocupaciones y liberarnos del estrés innecesario. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? La clave está en aprender a identificar y aceptar nuestras limitaciones. No podemos controlar el clima, las acciones de otras personas o los eventos imprevistos. Sin embargo, sí podemos controlar nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. Al enfocar nuestra energía en lo que podemos cambiar, recuperamos nuestro poder y liberamos nuestra mente de las preocupaciones que escapan a nuestro control. Una técnica estoica para aplicar la dicotomía del control es la práctica de la atención plena. Esta práctica nos ayuda a estar presentes en el momento y a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. Al hacerlo, podemos identificar rápidamente cuándo estamos preocupándonos por algo que no podemos controlar y redirigir nuestra atención a lo que sí está bajo nuestro poder. La atención plena nos permite soltar las preocupaciones innecesarias y centrarnos en el aquí y ahora. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de aceptar la realidad tal como es. La felicidad de tu vida
depende de la calidad de tus pensamientos, escribía. Este principio nos invita a cultivar una mentalidad positiva y a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Al hacerlo, encontramos paz interior y reducimos el impacto del estrés en nuestra vida. La aceptación no es resignación, sino una forma de reconocer nuestras limitaciones y vivir en armonía con la realidad. Además de la atención plena, los estoicos practicaban la premeditación de los males, conocida como premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar los posibles problemas y contratiempos antes de que ocurran. Al anticipar estos desafíos, nos preparamos mentalmente para enfrentarlos y reducimos la ansiedad que surge de la incertidumbre. La premeditación nos permite ver los problemas como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra resiliencia. Otra herramienta útil es la reestructuración cognitiva, que implica desafiar y cambiar los pensamientos negativos o irracionales. Cuando te encuentres preocupado por algo fuera de tu control, pregúntate, ¿esto realmente está bajo mi poder? ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Si la respuesta es no, trata de reformular tu pensamiento y enfócate en lo que sí puedes controlar. Esta práctica te ayudará a liberar tu mente del peso de las preocupaciones innecesarias y a encontrar soluciones más efectivas. Séneca, otro destacado filósofo estoico, aconsejaba que aceptáramos las cosas tal como son y que nos centráramos en vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. La suerte no existe, todo son lecciones, decía. Esta perspectiva nos invita a ver cada experiencia, incluso las difíciles, como una oportunidad para aprender y crecer. Al adoptar esta mentalidad, podemos transformar nuestras preocupaciones en herramientas para el desarrollo personal. Rodearse de personas positivas y de apoyo también puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad para gestionar las preocupaciones. Los estoicos valoraban profundamente la comunidad y las relaciones significativas. Al cultivar relaciones con personas que nos inspiran y nos apoyan, podemos reforzar nuestra mentalidad positiva y encontrar consuelo en momentos de incertidumbre. Las preocupaciones innecesarias son un peso invisible que puede minar nuestra energía y bienestar. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la dicotomía del control, la atención plena, la premeditación de los males y la reestructuración cognitiva, podemos liberar nuestra mente del estrés innecesario y encontrar paz interior. Recuerda, el poder de cambiar tus pensamientos y tu vida está en tus manos. Empieza hoy mismo a distinguir lo que está bajo tu control y a soltar las preocupaciones que no lo están. Hábito 6. Miedo al fracaso, el obstáculo invisible. ¿El temor al fracaso te paraliza? El miedo al fracaso es un fantasma silencioso que puede acechar nuestras mentes, paralizarnos y mantenernos alejados de nuestras metas y aspiraciones. Este temor, aunque a menudo no se menciona, puede tener un impacto profundo en nuestras vidas, impidiendo que tomemos riesgos y aprovechemos oportunidades. ¿El temor al fracaso te paraliza? La filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar el fracaso y transformar este miedo en una fuerza positiva. Imagina por un momento que estás parado frente a una puerta cerrada. Sabes que detrás de esa puerta hay oportunidades y experiencias que pueden enriquecer tu vida. Sin embargo, el temor al fracaso actúa como una barrera invisible, impidiéndote girar la manija y abrirla. Este miedo puede ser abrumador, pero es posible enfrentarlo y superarlo con las herramientas adecuadas. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, nos enseñan que el fracaso no es el fin del camino, sino una parte inevitable del viaje hacia el éxito. Epicteto,
uno de los principales filósofos estoicos, afirmaba: no es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra actitud y respuesta ante el fracaso son más importantes que el fracaso en sí mismo. Para los estoicos, el fracaso era visto como una oportunidad para aprender y crecer. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de enfrentar las dificultades con valentía y resiliencia. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. Esta perspectiva nos invita a ver el fracaso no como un obstáculo insuperable, sino como una oportunidad para desarrollar nuestras habilidades y fortalecernos. Una técnica estoica para enfrentar el miedo al fracaso es la práctica de la premeditación de los males, conocida como premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en visualizar los posibles fracasos y dificultades antes de que ocurran. Al anticipar estos desafíos, nos preparamos mentalmente para enfrentarlos y reducimos la ansiedad que surge de la incertidumbre. La premeditación nos permite ver el fracaso como una parte natural del proceso y nos ayuda a desarrollar una mentalidad más resiliente. La autodisciplina es otro pilar fundamental del estoicismo que puede ayudarnos a superar el miedo al fracaso. Los estoicos creían que cultivar la autodisciplina es esencial para vivir una vida virtuosa y plena. Al practicar la autodisciplina, aprendemos a resistir las tentaciones de rendirnos ante el miedo y a persistir en nuestros esfuerzos. Una forma de fortalecer la autodisciplina es establecer metas claras y alcanzables y comprometerse a trabajar en ellas diariamente. Marco Aurelio también aconsejaba mantener una perspectiva equilibrada sobre el fracaso y el éxito. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está a tu lado. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Esta urgencia para actuar en el presente nos motiva a enfrentar nuestros miedos y a no dejar que el temor al fracaso nos detenga. Al aceptar la fugacidad de la vida, podemos encontrar el valor para tomar riesgos y perseguir nuestras metas con determinación. La reestructuración cognitiva es otra técnica útil para enfrentar el miedo al fracaso. Esta práctica implica desafiar y cambiar los pensamientos negativos o irracionales que alimentan el miedo. Por ejemplo, en lugar de pensar, si fracaso, todo estará perdido, podrías reformular tu pensamiento a, el fracaso es una oportunidad para aprender y mejorar. Al cambiar la narrativa, podemos reducir el impacto del miedo y adoptar una perspectiva más constructiva. Además, los estoicos practicaban la atención plena para mantenerse centrados y calmos en momentos de incertidumbre. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento y a observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos. Al practicar la atención plena, podemos identificar rápidamente cuando el miedo al fracaso está tomando el control y redirigir nuestra atención a lo que podemos hacer en el presente para avanzar. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha enfrentado el miedo al fracaso y lo ha transformado en éxito es J.K. Rowling, autora de la serie de libros de Harry Potter. Antes de alcanzar el éxito, Rowling enfrentó múltiples rechazos y dificultades financieras. Sin embargo, perseveró a pesar de los fracasos iniciales y continuó trabajando en su escritura. Su historia nos recuerda que el fracaso no define nuestro valor ni nuestro potencial para el éxito. El miedo al fracaso es un obstáculo invisible que puede paralizarnos y alejarnos de nuestras metas. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la premeditación de los males, la autodisciplina, la reestructuración cognitiva y la atención plena, podemos transformar este miedo en una fuerza positiva. Recuerda, el fracaso no es el fin del camino, sino una oportunidad para aprender, crecer y fortalecerte.
La próxima vez que te enfrentes al temor al fracaso, recuerda las enseñanzas estoicas y encuentra el valor para seguir adelante. Hábito 7. Apego a posesiones. La ilusión de la necesidad. ¿Estás acumulando cosas sin sentido? Aprende el arte estoico del desapego y encuentra la libertad en la simplicidad. En una sociedad que valora el consumo y la acumulación de bienes materiales, es fácil caer en la trampa del apego a las posesiones. Sin embargo, este hábito puede convertirse en una carga que nos impide alcanzar una vida más plena y libre. Estás acumulando cosas sin sentido. La filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre esta ilusión de necesidad y a descubrir la libertad que proviene del desapego y la simplicidad. Imagina que tu vida es una casa llena de habitaciones. Cada posesión innecesaria que acumulas es como un mueble pesado y voluminoso que entorpece tu camino, limitando tu capacidad de moverte libremente. A medida que añades más y más cosas, el espacio se vuelve más estrecho y claustrofóbico. Este apego a las posesiones no solo ocupa espacio físico, sino también mental y emocional, creando una carga que puede ser difícil de liberar. Los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza no reside en la cantidad de bienes que poseemos, sino en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores y virtudes. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, afirmaba: la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta enseñanza nos invita a replantear nuestra relación con las cosas materiales y a valorar lo esencial sobre lo superfluo. Para los estoicos, el desapego a las posesiones es un camino hacia la libertad y la paz interior. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de vivir de manera simple y modesta. Recuerda que no necesitas mucho para vivir feliz. Esta perspectiva nos recuerda que la felicidad y la satisfacción no provienen de acumular bienes, sino de cultivar una mente tranquila y un espíritu virtuoso. Una técnica estoica para practicar el desapego es la reflexión sobre la impermanencia de las cosas. Los estoicos creían que todo en la vida es transitorio y que aferrarse a las posesiones solo lleva a la insatisfacción y la ansiedad. Al reconocer que las cosas materiales son efímeras y que no podemos llevarlas con nosotros más allá de esta vida, podemos liberarnos de la necesidad de acumular y empezar a valorar lo que realmente importa. Otra estrategia útil es la práctica de la gratitud por lo que ya tenemos. Al enfocarnos en las bendiciones y riquezas intangibles de nuestra vida, como las relaciones significativas, la salud y el crecimiento personal, podemos encontrar satisfacción en el momento presente y reducir el deseo de adquirir más cosas. La gratitud nos ayuda a ver la abundancia en nuestra vida y a cultivar una actitud de aprecio y contentamiento. La meditación y la autorreflexión también son herramientas poderosas para desarrollar el desapego. Al dedicar tiempo cada día a la meditación, podemos cultivar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y deseos, permitiéndonos identificar y desafiar la necesidad de acumular posesiones. La reflexión diaria nos ayuda a evaluar nuestras acciones y decisiones, asegurándonos de que están alineadas con nuestros valores y objetivos personales. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, aconsejaba vivir de manera sencilla y evitar el lujo innecesario. La pobreza no es tener poco, sino necesitar infinitamente mucho. Esta perspectiva nos invita a abrazar la simplicidad y a encontrar la libertad en el desapego a las posesiones materiales. Al reducir nuestras necesidades y enfocarnos en lo esencial, podemos liberar nuestra mente y nuestro espacio de las cargas innecesarias. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha encontrado libertad en la simplicidad es Marie Kondo, autora del libro
La magia del orden. Su método de organización, conocido como KonMari, se basa en la premisa de conservar solo las cosas que nos brindan alegría y desechar lo innecesario. Aunque Kondo no es una filósofa estoica, su enfoque resuena con los principios estoicos de desapego y simplicidad, y ha ayudado a muchas personas a transformar su relación con las posesiones. El apego a las posesiones es una ilusión de necesidad que puede limitarnos y crear una carga innecesaria en nuestras vidas. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de desapego, gratitud y simplicidad, podemos encontrar libertad y paz interior. Recuerda, la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de bienes que posees, sino por tu capacidad para vivir de acuerdo con tus valores y virtudes. La próxima vez que te sientas tentado a acumular más cosas, recuerda las enseñanzas estoicas y busca la libertad en la simplicidad. Hábito 8. Expectativas irrealistas. La fuente de decepciones. ¿Te sientes constantemente decepcionado? En la vida, todos tenemos expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, nuestras relaciones, nuestras carreras, nuestras metas personales. Sin embargo, cuando estas expectativas son irrealistas, pueden convertirse en una fuente constante de decepción y frustración. ¿Te sientes constantemente decepcionado? La filosofía estoica nos ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo ajustar nuestras expectativas y vivir una vida más satisfactoria. Imagina que estás construyendo un castillo en la arena, con la ilusión de que permanecerá intacto para siempre. Las olas, inevitables e impredecibles, eventualmente lo desmoronarán. Esta situación ejemplifica cómo las expectativas irrealistas nos llevan a la decepción. Esperamos que las cosas sean perfectas y permanentes en un mundo que está en constante cambio. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, enseñaban que muchas de nuestras decepciones provienen de esperar que el mundo funcione según nuestros deseos. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, afirmaba: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestras expectativas y a ajustarlas a la realidad para evitar la frustración innecesaria. Una estrategia estoica fundamental para ajustar nuestras expectativas es practicar la amor fati, o amor al destino. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de aceptar cada evento tal como ocurre, sin resistencia. Acepta todo lo que te suceda, incluso si parece adverso, porque conduce a la salud del universo. Este enfoque nos ayuda a ver cada situación, incluso las difíciles, como una parte necesaria del tejido de la vida. Al aceptar lo que ocurre sin tratar de imponer nuestras expectativas, podemos encontrar paz y satisfacción. Además, los estoicos aconsejaban practicar la visualización negativa o premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. Al anticipar las dificultades y contratiempos, estamos mejor preparados para enfrentarlos y menos propensos a sentirnos decepcionados cuando las cosas no salen como esperábamos. Esta práctica nos permite ajustar nuestras expectativas a la realidad y cultivar una mentalidad más resiliente. Otra técnica útil es concentrarse en lo que está bajo nuestro control y soltar lo que no lo está. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, decía: el verdadero hombre no se aflige por los daños que no puede evitar. Al centrar nuestra energía en nuestras propias acciones y respuestas, en lugar de en los resultados que no podemos controlar, podemos reducir la ansiedad y encontrar satisfacción en nuestros esfuerzos. Esta mentalidad nos libera de la carga de expectativas irrealistas y nos permite vivir con más serenidad.
La reestructuración cognitiva es una herramienta poderosa para ajustar nuestras expectativas. Esta práctica implica desafiar y cambiar las expectativas poco realistas por otras más equilibradas y alcanzables. Por ejemplo, en lugar de esperar que cada proyecto sea un éxito inmediato, podemos ajustar nuestras expectativas y ver cada esfuerzo como una oportunidad para aprender y mejorar, independientemente del resultado final. Esta reestructuración mental nos ayuda a manejar mejor nuestras emociones y a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Practicar la gratitud también puede ayudarnos a ajustar nuestras expectativas y encontrar satisfacción en el momento presente. Al enfocarnos en las bendiciones y logros que ya tenemos, podemos reducir el deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. La gratitud nos recuerda que, a pesar de las dificultades, hay muchas razones para sentirnos afortunados y contentos. Este cambio de perspectiva puede transformar nuestra experiencia diaria y reducir la tendencia a la decepción. Además, es importante reconocer que las expectativas irrealistas a menudo provienen de compararnos con los demás. Los estoicos nos enseñan a centrarnos en nuestro propio camino y a evitar las comparaciones innecesarias. Al vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios, en lugar de tratar de cumplir con las expectativas externas, podemos encontrar una mayor satisfacción y autenticidad en nuestras vidas. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha ajustado sus expectativas para vivir una vida más satisfactoria es Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. Frankl desarrolló la logoterapia, una forma de psicoterapia que se centra en encontrar sentido en la vida, incluso en las circunstancias más difíciles. Su enfoque resuena con la filosofía estoica, que nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar y a encontrar propósito en nuestras acciones. En conclusión, las expectativas irrealistas son una fuente común de decepción y frustración. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la Amor Fati, la visualización negativa, la concentración en lo que está bajo nuestro control, la reestructuración cognitiva y la gratitud, podemos ajustar nuestras expectativas y vivir una vida más satisfactoria. Recuerda, la clave para encontrar la paz interior está en aceptar la realidad tal como es y en apreciar el momento presente. La próxima vez que te sientas decepcionado, reflexiona sobre tus expectativas y ajusta tu perspectiva con la sabiduría estoica. Hábito 9. Rencor y resentimiento. Las cadenas del pasado. ¿Te aferras a viejas heridas? Aprende a perdonar y soltar. El rencor y el resentimiento son emociones poderosas que pueden encadenarnos al pasado, impidiéndonos avanzar y disfrutar del presente. Estas emociones no solo afectan nuestra salud mental y emocional, sino que también pueden deteriorar nuestras relaciones y nuestro bienestar general. ¿Te aferras a viejas heridas? Aprender a perdonar y soltar con la guía de los principios estoicos puede ser una clave para liberarte de estas cadenas y encontrar paz interior. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras, cada una representando una herida o un resentimiento del pasado. Con cada paso, la carga se vuelve más pesada, ralentizando tu progreso y agotando tu energía. El rencor y el resentimiento funcionan de manera similar, manteniéndote atrapado en el pasado y evitando que disfrutes plenamente del presente. Soltar esta carga es esencial para vivir una vida libre y satisfactoria. Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, enseñaban que el perdón y la aceptación son fundamentales para vivir en armonía y alcanzar la paz interior. Epicteto, uno de los más destacados filósofos estoicos, afirmaba: hay que dejar las cosas como están. No nos molesta lo que sucede, sino nuestro juicio sobre lo que sucede.
Esta enseñanza nos invita a reconsiderar nuestras percepciones y a practicar la aceptación de los eventos y las acciones de los demás. La primera técnica estoica para liberarse del rencor y el resentimiento es la práctica de la dicotomía del control. Esta herramienta nos ayuda a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar las acciones de otras personas ni los eventos pasados, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. Al aceptar esta distinción, podemos liberarnos de la carga emocional del rencor y enfocar nuestra energía en lo que realmente importa, nuestras propias acciones y pensamientos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de vivir en el presente y dejar atrás las heridas del pasado. No permitas que las injurias del pasado perturben tu serenidad. Este principio nos recuerda que aferrarnos al rencor es como beber veneno esperando que la otra persona sufra. Al soltar el resentimiento, nos liberamos a nosotros mismos y recuperamos nuestra paz interior. Otra estrategia útil es practicar la empatía y la compasión hacia los demás. Los estoicos creían que todos somos parte de una comunidad más amplia y que nuestras acciones deben reflejar esta interconexión. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, aconsejaba: el que aprende a perdonar a los demás, aprende a perdonarse a sí mismo. Al practicar la empatía y tratar de entender las motivaciones y circunstancias de los demás, podemos suavizar nuestro rencor y abrirnos al perdón. La meditación y la autorreflexión son herramientas poderosas para procesar y liberar el rencor. Al dedicar tiempo cada día a la meditación, podemos examinar nuestras emociones y pensamientos con una mayor claridad y desapego. La reflexión diaria nos permite confrontar las heridas del pasado, reconocer su impacto en nuestra vida y tomar decisiones conscientes para dejarlas ir. Esta práctica nos ayuda a sanar y a reconstruir una mentalidad más positiva y equilibrada. Los estoicos también practicaban la visualización negativa o premeditatio malorum, que consiste en imaginar las peores situaciones posibles antes de que ocurran. Este ejercicio nos prepara mentalmente para enfrentar cualquier eventualidad y nos ayuda a aceptar que el dolor y la adversidad son inevitables en la vida. Al aceptar la imperfección de la existencia humana, podemos aprender a soltar el rencor y ver cada experiencia, incluso las dolorosas, como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra resiliencia. La gratitud es otra herramienta estoica efectiva para combatir el rencor y el resentimiento. Al enfocarnos en las cosas positivas de nuestra vida y en las bendiciones que hemos recibido, podemos desplazar el enfoque del dolor y la negatividad hacia la apreciación y la satisfacción. La gratitud nos ayuda a ver el panorama más amplio y a reconocer que, a pesar de las heridas del pasado, hay muchas razones para sentirnos afortunados y agradecidos. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha aprendido a perdonar y soltar el rencor es Nelson Mandela. Después de pasar 27 años en prisión, Mandela emergió sin rencor hacia sus opresores, sino con una visión de reconciliación y unidad para Sudáfrica. Su capacidad para dejar atrás el resentimiento y trabajar por un futuro mejor para todos es un testimonio inspirador de la fuerza del perdón y la sabiduría estoica. El rencor y el resentimiento son cadenas que nos atan al pasado y nos impiden avanzar. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la dicotomía del control, la empatía, la meditación, la visualización negativa y la gratitud, podemos aprender a perdonar y soltar estas cargas emocionales. Recuerda, el perdón no es un regalo para los demás, sino para ti mismo.
Al soltar el rencor, liberas tu mente y tu corazón y encuentras la paz interior que mereces. Si crees que este contenido puede agregar valor a tu vida y a la de otras personas, dale like y comparte para que más gente descubra este cambio positivo. Hábito 10. Búsqueda de aprobación, el sutil enemigo. ¿Dependes de la aprobación de los demás? La búsqueda de aprobación es un enemigo sutil pero poderoso que puede influir en nuestras decisiones, comportamientos y, en última instancia, en nuestra felicidad. Dependemos de la aprobación de los demás para sentirnos validados, lo cual puede llevarnos a perder de vista nuestras propias necesidades y valores. ¿Dependes de la aprobación de los demás? La filosofía estoica ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo cultivar la independencia y la autoconfianza. Imagina que eres un navegante en un barco tratando de seguir un curso fijo. Sin embargo, cada vez que un espectador desde la orilla te grita una dirección, cambias tu rumbo. Al final, terminas perdido, lejos de tu destino original. La búsqueda de aprobación funciona de manera similar. Te desvía de tu verdadero camino y te hace depender de las opiniones externas en lugar de tu propia brújula interna. Los estoicos enseñaban que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios, no de buscar la aprobación externa. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, afirmaba: si quieres mejorar, aléjate de la aprobación de los demás. Deja de considerar quién es tu espectador. Esta enseñanza nos recuerda que debemos centrarnos en nuestra propia virtud y carácter en lugar de buscar la validación externa. La primera técnica estoica para cultivar la independencia es practicar la autoaceptación. Los estoicos creían que debemos conocernos a nosotros mismos y aceptar nuestras fortalezas y debilidades. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de vivir en armonía con nuestra propia naturaleza. Cada uno debe considerarse digno de su propia aprobación. Al aceptar y valorar quiénes somos, podemos reducir la necesidad de buscar la aprobación de los demás y fortalecer nuestra autoconfianza. Otra estrategia es la práctica de la dicotomía del control. Esta herramienta estoica nos ayuda a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar las opiniones y juicios de otras personas, pero sí podemos controlar nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Al centrarnos en lo que podemos cambiar, recuperamos nuestro poder y liberamos nuestra mente de la necesidad de buscar la aprobación externa. Los estoicos también aconsejaban mantener una perspectiva equilibrada sobre las críticas y los elogios. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, decía: no permitas que te afecte ni el elogio ni la crítica injusta. Esta mentalidad nos ayuda a ver las opiniones de los demás como meras perspectivas, no como verdades absolutas. Al adoptar una actitud ecuánime hacia las opiniones externas, podemos mantener nuestra autoconfianza y equilibrio emocional. La reestructuración cognitiva es una herramienta útil para desafiar y cambiar la necesidad de aprobación. Esta práctica implica identificar y reformular los pensamientos que alimentan este hábito. Por ejemplo, en lugar de pensar «necesito que me aprueben para sentirme bien», podemos cambiarlo a «mi valor no depende de la aprobación de los demás, sino de mi propia integridad y esfuerzo». Al reestructurar nuestros pensamientos, podemos reducir nuestra dependencia de la validación externa y fortalecer nuestra autoestima. La meditación y la reflexión son prácticas poderosas para cultivar la independencia y la autoconfianza. Al dedicar tiempo cada día a la meditación, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones.
permitiéndonos identificar y desafiar la necesidad de aprobación. La reflexión diaria nos ayuda a evaluar nuestras acciones y decisiones, asegurándonos de que están alineadas con nuestros valores y objetivos personales, en lugar de estar influenciadas por la opinión de los demás. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha cultivado la independencia y la autoconfianza es Malala Yousafzai. A pesar de enfrentar la oposición y el peligro, Malala ha mantenido su enfoque en su misión de promover la educación para las niñas. Su capacidad para mantenerse fiel a sus valores y principios, sin buscar la aprobación de los demás, es un testimonio inspirador de la fuerza de la autoconfianza y la independencia. La búsqueda de aprobación es un enemigo sutil que puede desviar nuestra vida y afectar nuestra felicidad. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la autoaceptación, la dicotomía del control, la reestructuración cognitiva y la reflexión, podemos cultivar la independencia y la autoconfianza. Recuerda, tu verdadero valor no se mide por la aprobación de los demás, sino por tu capacidad para vivir de acuerdo con tus propios valores y principios. La próxima vez que te sientas tentado a buscar la validación externa, reflexiona sobre las enseñanzas estoicas y encuentra fortaleza en ti mismo. Hábito 11. Falta de propósito. El vacío silencioso. Te sientes sin dirección. Sentirse sin propósito es como navegar en un barco sin timón, dejándote a merced de las corrientes y los vientos sin un rumbo claro. Este vacío silencioso puede ser profundamente desalentador y desorientador, afectando tu bienestar y tu capacidad para encontrar satisfacción en la vida diaria. Te sientes sin dirección. La filosofía estoica ofrece valiosas enseñanzas para ayudarte a encontrar tu propósito y dirección, brindándote la claridad y el enfoque que necesitas para vivir de manera más plena. Los estoicos creían que el propósito de la vida se encuentra en vivir de acuerdo con la virtud y en armonía con la naturaleza. Epicteto, uno de los más influyentes filósofos estoicos, enseñaba que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar y en cultivar nuestras virtudes. No te preocupes por las cosas que no están bajo tu control. Enfócate en tus propios asuntos y mejora lo que depende de ti. Esta enseñanza nos invita a buscar nuestro propósito en el desarrollo de nuestro carácter y nuestras habilidades. Para los estoicos, encontrar el propósito comienza con la autorreflexión y el autoconocimiento. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de conocerse a uno mismo y de vivir en consonancia con nuestra verdadera naturaleza. Cada cosa es hermosa a su manera y merece ser lo que es. Esta perspectiva nos anima a explorar nuestras pasiones, talentos y valores y a alinear nuestras acciones con ellos para encontrar un sentido más profundo en la vida. Una técnica estoica para encontrar propósito es practicar la journaling o la escritura reflexiva. Al dedicar tiempo cada día a escribir sobre tus pensamientos, emociones y experiencias, puedes desarrollar una mayor claridad sobre tus objetivos y deseos. La journaling te permite examinar tus decisiones y acciones y evaluar si están alineadas con tus valores y aspiraciones. Este proceso de autorreflexión puede ayudarte a identificar patrones y áreas de interés que pueden guiarte hacia un propósito más claro. Otra estrategia útil es la visualización negativa o premeditatio malorum. Este ejercicio estoico implica imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. Al considerar lo efímero y transitorio de la vida, podemos apreciar más profundamente lo que realmente importa y encontrar un sentido de urgencia para perseguir nuestras metas y sueños. La visualización negativa nos ayuda a priorizar lo esencial y a soltar lo superfluo,
facilitando la búsqueda de un propósito significativo. La práctica de la gratitud es otra herramienta poderosa para encontrar propósito. Los estoicos valoraban profundamente la gratitud como una forma de enfocar la mente en lo positivo y en las bendiciones de la vida. Al expresar gratitud por lo que tienes y por las experiencias que vives, puedes desarrollar una actitud de aprecio y satisfacción que te ayuda a ver tu vida con mayor claridad. La gratitud te permite identificar lo que realmente te trae alegría y sentido, guiándote hacia un propósito más definido. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, aconsejaba vivir de manera sencilla y centrarse en lo esencial. La vida es larga si sabes cómo usarla. Esta enseñanza nos recuerda que el propósito no se encuentra en la acumulación de bienes materiales o en el cumplimiento de expectativas externas, sino en la dedicación a nuestras propias virtudes y en el servicio a los demás. Al simplificar nuestra vida y enfocarnos en lo que realmente importa, podemos encontrar un propósito más profundo y satisfactorio. El servicio a los demás es una forma fundamental de encontrar propósito en la filosofía estoica. Al ayudar a quienes nos rodean y contribuir al bienestar de nuestra comunidad, podemos encontrar un sentido más profundo de conexión y significado. Los estoicos creían que todos somos parte de una comunidad más amplia y que nuestras acciones deben reflejar esta interconexión. Al vivir de acuerdo con este principio, podemos encontrar un propósito que trasciende nuestras propias necesidades y deseos y que nos brinda una satisfacción duradera. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha encontrado propósito a través del servicio a los demás es el Dalai Lama. A pesar de haber perdido su hogar y vivir en el exilio, el Dalai Lama ha dedicado su vida a promover la paz, la compasión y el entendimiento. Su enfoque en la sabiduría interior y el servicio a los demás es un testimonio inspirador de cómo encontrar propósito en la vida. La falta de propósito puede crear un vacío silencioso que afecta tu bienestar y tu capacidad para encontrar satisfacción en la vida. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la autorreflexión, la visualización negativa, la gratitud y el servicio a los demás, puedes encontrar un propósito y una dirección claros. Recuerda, el propósito no se encuentra en la acumulación de bienes o en el cumplimiento de expectativas externas, sino en vivir de acuerdo con tus valores y virtudes y en contribuir al bienestar de los demás. La próxima vez que te sientas sin dirección, reflexiona sobre las enseñanzas estoicas y encuentra el camino hacia una vida más plena y significativa. Hábito 12. Relaciones tóxicas. El lastre invisible. Estás rodeado de personas que te afectan negativamente. Las relaciones tóxicas son como anclas invisibles que nos mantienen atrapados y nos impiden avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. Estas relaciones pueden drenar nuestra energía, afectar nuestra autoestima y crear un ambiente de negatividad que limita nuestro crecimiento personal. ¿Estás rodeado de personas que te afectan negativamente? Con la sabiduría estoica, podemos aprender a identificar y eliminar estas relaciones tóxicas para liberarnos de su lastre. Imagina que tu vida es un globo que quiere elevarse hacia el cielo, pero está atado a varias piedras. Cada piedra representa una relación tóxica que te mantiene anclado en el suelo, impidiendo que alcances tu verdadero potencial. Liberar estas piedras es esencial para que puedas volar libremente y vivir una vida en armonía con tus valores y objetivos. Los estoicos enseñaban que la calidad de nuestras relaciones influye profundamente en nuestra capacidad para vivir una vida virtuosa y satisfactoria. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, afirmaba: «Elige a tus compañeros sabiamente, ya que ellos pueden influir en tu camino hacia la virtud o desviarte de él.
Esta enseñanza nos recuerda que debemos rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren, en lugar de aquellas que nos arrastren hacia abajo. La primera técnica estoica para abordar las relaciones tóxicas es practicar la autorreflexión. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de evaluar nuestras relaciones y su impacto en nuestro bienestar. Cada uno de nosotros tiene un papel en el gran teatro de la vida. Asegúrate de que aquellos con quienes compartes el escenario aporten a tu crecimiento. Al reflexionar sobre nuestras relaciones, podemos identificar aquellas que son tóxicas y tomar medidas para proteger nuestro bienestar emocional. Otro enfoque útil es la práctica de la dicotomía del control. Esta herramienta estoica nos ayuda a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar las acciones o actitudes de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas y nuestra decisión de mantener o cortar esas relaciones. Al enfocarnos en lo que podemos cambiar, recuperamos nuestro poder y liberamos nuestra mente de la carga de las relaciones tóxicas. Los estoicos también aconsejaban mantener una perspectiva equilibrada y racional sobre las personas que nos rodean. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, decía: "No permitas que los comportamientos de los demás alteren tu paz interior". Esta mentalidad nos ayuda a ver a las personas tóxicas como lo que son, individuos con sus propias luchas y defectos, pero sin dejar que su negatividad afecte nuestro equilibrio emocional. Al adoptar una actitud compasiva pero firme, podemos protegernos de la influencia negativa mientras mantenemos nuestra dignidad y respeto. La meditación y la autorreflexión son prácticas poderosas para fortalecer nuestra resiliencia y nuestra capacidad de tomar decisiones difíciles en cuanto a las relaciones. Al dedicar tiempo cada día a la meditación, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones y pensamientos, lo que nos permite identificar las relaciones que nos causan daño. La reflexión diaria nos ayuda a evaluar nuestras interacciones y a tomar decisiones conscientes sobre quiénes queremos en nuestra vida. Los estoicos también practicaban la premeditación de los males, o premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar las posibles dificultades y conflictos en nuestras relaciones antes de que ocurran. Al anticipar estos desafíos, podemos prepararnos mentalmente para enfrentarlos y reducir su impacto negativo. La premeditación nos permite ver las relaciones tóxicas con claridad y tomar medidas proactivas para protegernos. Una herramienta adicional es establecer límites saludables. Los estoicos creían en la importancia de vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios, y esto incluye protegernos de la toxicidad. Al establecer límites claros y firmes, podemos reducir la influencia negativa de las personas tóxicas y preservar nuestra integridad. Esto puede incluir limitar el tiempo que pasamos con ellas, comunicarnos de manera asertiva y tomar decisiones difíciles, pero necesarias para nuestro bienestar. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha aprendido a eliminar relaciones tóxicas de su vida es Oprah Winfrey. A lo largo de su carrera, Oprah ha hablado abiertamente sobre la importancia de rodearse de personas que nos apoyen y nos inspiren. Su capacidad para establecer límites y eliminar relaciones tóxicas ha sido clave para su éxito y bienestar personal. Su historia nos recuerda que, aunque es difícil, eliminar relaciones tóxicas es esencial para nuestro crecimiento y felicidad. Las relaciones tóxicas son un lastre invisible que puede limitar nuestro potencial y afectar nuestro bienestar emocional. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la autorreflexión, la dicotomía del control, la perspectiva equilibrada
la meditación y la premeditación de los males, podemos identificar y eliminar estas relaciones tóxicas de nuestra vida. Recuerda, mereces rodearte de personas que te apoyen y te inspiren. La próxima vez que te enfrentes a una relación tóxica, reflexiona sobre las enseñanzas estoicas y toma las decisiones necesarias para proteger tu paz interior y tu bienestar. Hábito 13. Autocomplacencia, el enemigo del crecimiento. ¿Te conformas fácilmente? La autocomplacencia es un estado mental que nos hace conformarnos con lo que tenemos y dejar de buscar mejoras. Este enemigo silencioso puede detener nuestro crecimiento personal y profesional, manteniéndonos en una zona de confort que limita nuestro potencial. ¿Te conformas fácilmente? La filosofía estoica ofrece valiosas enseñanzas para impulsar el crecimiento continuo y el automejoramiento. Imagina que eres un árbol que ha dejado de crecer. Te conformas con tu tamaño actual, sin buscar alcanzar nuevas alturas. Con el tiempo, el árbol se vuelve vulnerable a las tormentas y carece de la fortaleza necesaria para prosperar en su entorno. La autocomplacencia tiene un efecto similar en nuestras vidas, dejándonos estancados y sin preparación para los desafíos que puedan surgir. Los estoicos creían que el verdadero propósito de la vida es vivir de acuerdo con la virtud y esforzarse continuamente por mejorar. Epicteto, uno de los más influyentes filósofos estoicos, enseñaba que debemos practicar el autoconocimiento y trabajar constantemente en nuestras debilidades. Solo a través del esfuerzo constante podemos alcanzar la excelencia, decía. Esta enseñanza nos recuerda que el crecimiento continuo es fundamental para una vida plena y significativa. Una estrategia estoica para combatir la autocomplacencia es la práctica de la autorreflexión diaria. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexionaba sobre sus acciones y pensamientos cada día, evaluando si había vivido de acuerdo con sus principios y valores. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, escribía. Esta práctica de reflexión nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro crecimiento y a identificar áreas en las que podemos mejorar. Otra técnica útil es establecer metas claras y alcanzables. Los estoicos creían en la importancia de tener un propósito y trabajar hacia él con determinación. Al definir objetivos específicos y realistas, podemos medir nuestro progreso y mantenernos motivados para seguir avanzando. La visualización de estos objetivos nos permite mantenernos enfocados y comprometidos con nuestro crecimiento. La autodisciplina es otro pilar fundamental del estoicismo que nos ayuda a superar la autocomplacencia. Los estoicos creían que cultivar la autodisciplina es esencial para alcanzar la virtud y la excelencia. Epicteto afirmaba: no te contentes con ser mediocre cuando tienes el poder de ser excelente. Al practicar la autodisciplina, podemos resistir las tentaciones de la comodidad y el conformismo y comprometernos con nuestro desarrollo personal. Además, los estoicos aconsejaban practicar la gratitud y el aprecio por el progreso que hemos logrado. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, decía: la vida es larga si sabes cómo usarla. Esta perspectiva nos anima a reconocer y celebrar nuestros logros, lo que nos motiva a seguir creciendo y mejorando. La gratitud nos ayuda a ver el progreso continuo como un viaje gratificante y significativo. La visualización negativa, o premeditatio malorum, es otra herramienta estoica eficaz para combatir la autocomplacencia. Este ejercicio consiste en imaginar los posibles obstáculos y dificultades que podríamos enfrentar en nuestro camino hacia el crecimiento. Al anticipar estos desafíos, nos preparamos mentalmente para enfrentarlos y superarlos, manteniendo nuestra determinación y enfoque.
Además de estas prácticas individuales, los estoicos valoraban la importancia de rodearse de personas que nos inspiran y nos desafían a ser mejores. Al buscar relaciones y comunidades que fomenten el crecimiento y el automejoramiento, podemos encontrar apoyo y motivación para seguir avanzando. Los estoicos creían que la comunidad y la colaboración son esenciales para alcanzar la virtud y la excelencia. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha superado la autocomplacencia es el atleta Michael Jordan. A lo largo de su carrera, Jordan se enfrentó a numerosos desafíos y contratiempos, pero siempre mantuvo su enfoque en el crecimiento continuo y la mejora. Su dedicación y autodisciplina lo llevaron a convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Su historia nos recuerda que, con esfuerzo y determinación, podemos superar la autocomplacencia y alcanzar grandes logros. La autocomplacencia es el enemigo del crecimiento, manteniéndonos estancados y limitando nuestro potencial. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la autorreflexión, el establecimiento de metas, la autodisciplina, la gratitud y la visualización negativa, podemos impulsar el crecimiento continuo y el automejoramiento. Recuerda, nunca te conformes con menos de lo que puedes ser. La próxima vez que sientas la tentación de conformarte, reflexiona sobre las enseñanzas estoicas y encuentra la motivación para seguir creciendo y mejorando. Hábito 14. Autoengaño. La mentira interna. ¿Te mientes a ti mismo sobre tus hábitos? El autoengaño es una sutil pero poderosa trampa que nos imponemos a nosotros mismos. Es una mentira interna que nos permite justificar hábitos y comportamientos que en el fondo sabemos que no son beneficiosos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces te has mentido a ti mismo sobre tus hábitos? Quizás te dices que empezarás a hacer ejercicio mañana o que esa compra impulsiva era necesaria. La filosofía estoica nos brinda herramientas para enfrentar esta mentira interna con valentía y hacer cambios reales en nuestra vida. Epicteto afirmaba que la verdad es esencial para el crecimiento personal. Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Esta profunda observación subraya la necesidad de reconocer nuestras limitaciones y engaños para abrirnos al verdadero aprendizaje y mejora. Pero, ¿cómo podemos descubrir estas mentiras internas que a menudo están tan arraigadas en nuestra rutina diaria? Una de las primeras técnicas estoicas para combatir el autoengaño es la práctica de la autorreflexión diaria. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dedicaba tiempo cada día a examinar sus pensamientos y acciones, preguntándose si vivía de acuerdo con sus principios y valores. Esta práctica de introspección nos ayuda a ser honestos con nosotros mismos y a identificar áreas en las que necesitamos mejorar. Al reservar unos minutos cada día para reflexionar, podemos empezar a desenterrar las mentiras que nos hemos estado diciendo. La dicotomía del control es otra herramienta fundamental del estoicismo. Nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar todos los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestras respuestas y decisiones. Al centrarnos en lo que podemos cambiar, podemos enfrentar la verdad de nuestros hábitos sin sentirnos abrumados por factores fuera de nuestro control. Esta claridad nos permite tomar decisiones más informadas y evitar el autoengaño. La reestructuración cognitiva es una práctica útil para desafiar y cambiar los pensamientos que alimentan el autoengaño. Esta técnica implica identificar y cuestionar las excusas y justificaciones que utilizamos para evitar la verdad. Por ejemplo, en lugar de pensar «no tengo tiempo para hacer ejercicio», podemos reformularlo a «no he priorizado el ejercicio en mi rutina diaria».
Al cambiar nuestra narrativa, podemos asumir la responsabilidad de nuestros hábitos y tomar medidas para mejorarlos. Los estoicos también practicaban la visualización negativa o premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. Al considerar las consecuencias negativas de nuestros hábitos y acciones, podemos motivarnos a cambiar y a tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y objetivos. La visualización negativa nos ayuda a enfrentar la realidad de nuestras acciones y a evitar el autoengaño. La atención plena es otra herramienta poderosa para combatir el autoengaño. Al practicar la atención plena, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y comportamientos, permitiéndonos observarlos sin juzgarlos. Esta práctica nos ayuda a identificar patrones de autoengaño y a abordarlos de manera efectiva. La atención plena nos permite vivir en el presente y a tomar decisiones conscientes y basadas en la verdad. Séneca, otro renombrado filósofo estoico, aconsejaba vivir de manera sencilla y evitar las complicaciones innecesarias. La vida más feliz es aquella que se conforma con la virtud. Al simplificar nuestras vidas y centrarnos en lo esencial, podemos reducir las distracciones que nos llevan al autoengaño y enfocarnos en lo que realmente importa. Además de estas prácticas individuales, rodearse de personas que nos inspiran y nos desafían a ser mejores puede ser fundamental. Al buscar relaciones y comunidades que fomenten la honestidad y la mejora continua, podemos encontrar apoyo y motivación para seguir avanzando. Los estoicos creían que la comunidad y la colaboración son esenciales para alcanzar la virtud y la excelencia. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha enfrentado el autoengaño y ha hecho cambios significativos es el escritor James Clear, autor de Hábitos Atómicos. Clear enfatiza la importancia de reconocer y enfrentar los pequeños hábitos que no nos sirven y reemplazarlos por comportamientos que nos acerquen a nuestras metas. Su enfoque en la autorreflexión y la mejora continua resuena con los principios estoicos y ofrece un camino claro para superar el autoengaño. El autoengaño es una mentira interna que puede mantenernos estancados y evitar que hagamos cambios significativos en nuestras vidas. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la autorreflexión, la dicotomía del control, la reestructuración cognitiva, la visualización negativa y la atención plena, podemos enfrentar la verdad con valentía y hacer cambios reales. Recuerda, la honestidad contigo mismo es el primer paso hacia el verdadero crecimiento y la mejora. La próxima vez que te encuentres justificando un hábito, reflexiona sobre las enseñanzas estoicas y comprométete a enfrentar la verdad. Hábito 15. Excusas constantes. La barrera silenciosa. ¿Te justificas para no actuar? Las excusas constantes son una barrera silenciosa que puede impedirnos alcanzar nuestro verdadero potencial. Justificarse para no actuar es un hábito que mina nuestra autoconfianza y nos mantiene en un estado de inercia. ¿Te justificas para no actuar? La filosofía estoica nos enseña cómo enfrentar las excusas y adoptar una mentalidad de acción y responsabilidad. Imagina que te encuentras en un cruce de caminos, deseando avanzar, pero encontrando siempre una razón para quedarte donde estás. Cada excusa que creas es como una barrera invisible que te mantiene en tu lugar. Esta parálisis autoimpuesta no solo frena tu progreso, sino que también erosiona tu autoestima y tu capacidad para enfrentar desafíos. Epicteto afirmaba: el hombre no está preocupado por los hechos, sino por cómo ve los hechos. Esta enseñanza nos recuerda que nuestras excusas no son más que interpretaciones y que tenemos el poder de cambiar nuestra perspectiva.
Los estoicos creían que, para vivir una vida virtuosa y plena, es esencial superar las excusas y actuar con determinación. Una de las primeras técnicas estoicas para enfrentar las excusas es la autorreflexión diaria. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, dedicaba tiempo cada día a evaluar sus acciones y pensamientos, asegurándose de que estuvieran alineados con sus principios y valores. Esta práctica de autoexamen nos ayuda a identificar las excusas que utilizamos y a cuestionar su validez. Al dedicar unos minutos cada día a reflexionar sobre nuestras decisiones, podemos comenzar a desmantelar la barrera de las excusas. Otra herramienta poderosa es la dicotomía del control. Esta técnica estoica nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestras respuestas y decisiones. Al enfocarnos en lo que podemos cambiar, recuperamos nuestro poder y eliminamos las excusas que nos impiden actuar. Los estoicos también practicaban la visualización negativa o premeditatio malorum. Este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. Al considerar las consecuencias negativas de no actuar y las oportunidades perdidas, podemos motivarnos a superar nuestras excusas y a tomar medidas. La visualización negativa nos ayuda a ver los riesgos de la inacción y a prepararnos mentalmente para enfrentar desafíos. La autodisciplina es otro pilar fundamental del estoicismo que nos ayuda a superar las excusas. Los estoicos creían que cultivar la autodisciplina es esencial para alcanzar la virtud y la excelencia. Epicteto afirmaba: "No te contentes con ser mediocre cuando tienes el poder de ser excelente". Al practicar la autodisciplina, podemos resistir las tentaciones de la comodidad y el conformismo y comprometernos con nuestras metas y objetivos. Una técnica adicional es la reestructuración cognitiva, que implica identificar y cambiar los pensamientos que alimentan las excusas. Por ejemplo, en lugar de pensar "no puedo hacer esto porque", podemos reformular el pensamiento a "¿cómo puedo superar este obstáculo?". Al cambiar nuestra narrativa, podemos asumir la responsabilidad de nuestros hábitos y tomar medidas para mejorarlos. Además de estas prácticas individuales, rodearse de personas que nos inspiran y nos desafían a ser mejores puede ser fundamental. Al buscar relaciones y comunidades que fomenten la acción y la responsabilidad, podemos encontrar apoyo y motivación para superar nuestras excusas. Los estoicos creían que la comunidad y la colaboración son esenciales para alcanzar la virtud y la excelencia. Un ejemplo contemporáneo de alguien que ha superado las excusas y ha adoptado una mentalidad de acción es el empresario Elon Musk. A lo largo de su carrera, Musk ha enfrentado numerosos desafíos y contratiempos, pero siempre ha mantenido su enfoque en la acción y la innovación. Su capacidad para superar las excusas y tomar medidas audaces ha sido clave para su éxito y su impacto en diversas industrias. Las excusas constantes son una barrera silenciosa que puede limitar nuestro potencial y nuestro bienestar. Sin embargo, al adoptar las enseñanzas estoicas de la autorreflexión, la dicotomía del control, la visualización negativa, la autodisciplina y la reestructuración cognitiva, podemos enfrentar las excusas y adoptar una mentalidad de acción y responsabilidad. Recuerda, tienes el poder de cambiar tu vida y superar cualquier barrera que se interponga en tu camino. La próxima vez que te encuentres justificando la inacción, reflexiona sobre las enseñanzas estoicas y comprométete a actuar. Y si llegaste hasta aquí, comenta "llegué hasta aquí". Para finalizar este video, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y mejora personal.
Hemos explorado juntos 15 hábitos silenciosos que podrían estar minando tu bienestar y limitando tu potencial. El primer paso para cualquier cambio significativo es la conciencia, y al reconocer estos hábitos ya estás en el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Recuerda que la sabiduría estoica nos brinda herramientas valiosas para enfrentar estos desafíos. La autorreflexión, la autodisciplina, la gratitud y la visualización negativa son prácticas que puedes incorporar en tu vida diaria para transformar estos hábitos y encontrar una paz interior duradera. La vida es un viaje continuo de aprendizaje y crecimiento. No te conformes con menos de lo que puedes ser. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para ser más fuerte y para vivir de acuerdo con tus valores y principios. No permitas que estos hábitos silenciosos arruinen tu vida. En cambio, utiliza las enseñanzas estoicas para liberarte de ellos y alcanzar tu verdadero potencial. Si este video te ha sido útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido sobre filosofía estoica y desarrollo personal. Comparte este video con aquellos que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta la próxima.